Buenos días, estimados estudiantes. Quien les saluda en esta oportunidad es el profesor Jordan y me encuentro a cargo tanto del área de química como de biología. En esta primera sesión veremos la importancia de la química, ¿no? Cómo esta ciencia ha trascendido, volviéndose uno de los principales pilares en nuestra vida diaria. Prácticamente encontramos a la química en todo nuestro alrededor, tanto en nuestros hogares, nuestros domicilios, ¿no? Nuestros trabajos, ¿sí? Los productos de limpieza, ¿no? La más clara idea de la presencia de la química. Y actualmente, chicos, estamos viviendo, ¿no? La pandemia del coronavirus y la química se ha convertido en uno de los principales ápices, ¿no? Uno de los principales pilares que ayuda a la obtención de vacunas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de esta primera sesión? Pues comprender la importancia de la química como una ciencia central que sirve de base a otras ciencias y que permite, ¿no? Que nos permite satisfacer nuestras necesidades humanas. ¿Está bien? Ese es nuestro principal objetivo. ¿Estamos? ¿Por qué decimos que es una ciencia base para otras? Por ejemplo, en lo que es biología, sí, en lo que es biología, vemos las células, ¿no? Tema principal de biología. Y en las células se producen reacciones, ¿no? Reacciones que están involucradas con la ciencia de la química. De igual manera en la física, astronomía, en la arqueología, ¿no? Cuando queremos determinar el carbono 14, ¿no? Lo usamos para determinar la antigüedad de los fósiles, restos arqueológicos que encontramos. ¿Está bien? A eso nos referimos cuando hablamos de la química como una ciencia base para otras ciencias. ¿Estamos? Ahora, hay que tener en cuenta algunos principales puntos. Hay que ser conscientes de que todos los cuerpos materiales, tangibles o intangibles, que nos rodean, sea aire, agua, nuestra vestimenta, alimentos, pinturas, plásticos, medicamentos que actualmente se necesitan en gran cantidad, ¿sí? Están relacionados directamente con la química. Es más, si queremos ahondar en los misterios de la tierra y del aire, ¿sí? Si queremos saber más de la tierra y del aire, que son esenciales para nuestra vida, debemos recurrir al estudio de la química, ya que esta sirve de base, ¿no? Como un fundamento para las ciencias de la vida, biología y física, para ser más precisos. Es así como la química interviene en todos o en generalmente la mayoría de los aspectos de nuestra vida, tanto en cultura, entorno social, ambiental. Es por ello que no podemos decir o pensar, ¿sí? Que la química es solamente teoría, ¿no? Que uno debe sentarse y escuchar al profesor que le brinde la teoría. No es así. No es así. ¿Por qué? Esto se debe a que la química tiene diversas ramas, diversas especializaciones, ¿sí? Y no solo es fórmulas, nombres complicados de compuestos. Al respirar, estamos haciendo química mediante la digestión de nuestros alimentos, en el aseo de nuestras prendas, de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro organismo, cuando usamos jabón, cuando nos hacíamos los dientes, ¿no? En la pasta dental encontramos el flúor, ¿sí? Para generar todas estas sustancias necesitamos de la química. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la química? Sí, empecemos por ahí. ¿Qué es la química? ¿Por qué es tan importante el estudio de esta ciencia? Pues la química es quien investiga y explica la estructura y propiedades de la materia, así como sus cambios, la naturaleza de la materia y todos los cambios que ocurren tanto en su composición como en su estructura. ¿Sí? Para ser un poco más precisos, la química es una ciencia natural que se basa netamente en la observación y experimentación, relacionando los fenómenos que sufre la materia. Cuando hablamos de fenómenos, hacemos hincapié tanto en físicos como químicos. Fenómenos físicos vendrían a ser aquellos que no cambian su estructura molecular, su estructura interna, mediante
por ejemplo, un cambio rutinario de la atmósfera o el ambiente se distorsiona, por así decirlo, ¿no? La sustancia, al no cambiar, es un fenómeno físico, pero si esta varía en su estructura interna, su estructura molecular, ya se convierte en un cambio químico. Por ejemplo, en la combustión, ¿no? Si agarramos una hoja de papel, la encendemos, esta se desaparece, ¿no? Se va, se esfuma. Estamos, ese es un cambio químico. Su estructura interna, su estructura molecular ya no es la misma a una hoja de papel. Pero si agarramos la misma hoja de papel y simplemente hacemos un corte, ¿no? Mediante una tijera, el papel sigue siendo el mismo, no varió, no cambió su estructura. A esto se le conoce como fenómeno físico. ¿Está bien? Entonces, la ciencia, ¿no? La ciencia de la química estudia la composición, constitución, propiedades físicas y químicas, transformaciones y leyes que gobiernan dichos cambios en su estructura interna, así como la energía que se involucra en todo este proceso. Como les mencionaba, si estamos en un proceso de combustión, requeriremos demasiada cantidad de calor, y el calor es una forma de energía. ¿Está bien? Entonces, esa es la química desde un punto conceptual. Ahora, veamos las aplicaciones que tiene la química en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro uso rutinario, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros padres. Usamos, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Todos los condimentos que usamos en la cocina tienen relación con la química. Por ejemplo, en cocina usamos leche, ¿no es así? Leche, un tarro de leche. Este tarro, ¿no? El contenido que tiene no es simplemente ordeñar la vaca, ¿no? Ordeñamos la vaca, obtenemos la leche y se coloca en un tarro. Pues no, no es así. Esta leche sufre procesos, ¿sí? Procesos químicos y físicos para convertirse en lo que llega a nuestra mesa. Y es así como también podemos encontrar diversos tipos de leche. Por ejemplo, leche evaporada, leche condensada, leche deslactosada, ¿no? A la leche se le quita la lactosa, ya que hay personas que son intolerantes a esta. Y es así como mediante procesos químicos llega mucho más procesada a nuestros hogares, a nuestra mesa, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se relaciona la química en la vida cotidiana? Pues, en nuestra vida diaria, chicos, podemos observar constantemente cambios en la materia. ¿Está bien? Por ejemplo, la fermentación de alimentos. ¿Qué es la fermentación de alimentos? La levadura, ¿sí? La levadura en ocasiones sufre un proceso de fermentación para poder fabricar los panes. La cerveza. La cerveza proviene de la cebada, pero no es que a la cebada simplemente se le coloque en un recipiente con líquido y ya se formó la cerveza. No es así. A la cebada se le tiene que fermentar para que luego produzca ese alcohol que es propio de las bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino. En todo caso, el vino proviene de la fermentación de la uva, ¿sí? El pisco, de igual manera. Es así como encontramos a la química en nuestra vida diaria. De igual manera, en alimentos que se transforman dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, ya sea en el desayuno, almuerzo, cena, ¿estamos? Todos los alimentos que ingerimos llegan a nuestro estómago y ahí empezamos a secretar ácido gástrico, ¿sí? Este ácido produce reacciones químicas dentro, lo cual hace posible separar los nutrientes y que se repartan a nuestros cuerpos. ¿Estamos? Es así también como se relaciona la química y la biología. ¿Está bien? Luego tenemos el funcionamiento de un auto, ¿no? Por ejemplo, al agregarle gasolina en los motores, ¿sí? En los motores de los autos se producen reacciones catalíticas, reacciones de combustión, ¿sí? Ese es principalmente como la química se encuentra arraigada en todo nuestro eh, uso diario, en nuestra vida cotidiana. Pero no solo ahí, ¿sí? No solo ahí. ¿Dónde encontramos la química? Pues podemos encontrarlo en todas las áreas de nuestras vidas, como le vengo diciendo, tanto en la escuela, en el hogar, en nuestras oficinas,
al caminar por la calle, por ejemplo, ¿no? Estamos caminando por la calle y vemos una planta. Esta planta tiene un fruto, pero si vamos 10 años atrás o 5 años atrás, la planta era más pequeña, no tenía fruto. Entonces, ¿qué pasó para que la planta tenga un fruto? Pues mediante el proceso de fotosíntesis, la planta captó la energía solar, absorbió los nutrientes del suelo, el agua de la atmósfera, ¿sí? Y produjo su fruto, ¿no es así? Pero todo esto se llevó mediante reacciones químicas propias de la planta. Es así como la fotosíntesis es parte de una reacción química. ¿Está bien? De igual manera, se encuentra en nuestros alrededores, dentro de nuestro organismo, donde todo el tiempo vienen ocurriendo procesos químicos, la digestión, como les decía, el metabolismo, la respiración, ¿sí? Ahí encontramos química, no está muy lejos de nosotros. En nosotros mismos sucede química constantemente y hay que tener claro esas ideas. Luego tenemos eh, la química en la vida, para ser un poco ya más centrados en el tema, ¿no? Como dice, la química está presente en todas las actividades del ser humano, ya que muchos de estos objetos que usamos en la vida diaria están hechos de materiales que se obtienen por procesos químicos. Y eso es correcto. Los desinfectantes. Los desinfectantes que venimos usando actualmente para evitar contagiarnos, para estar protegidos, ¿no?, de la enfermedad que hay actualmente, está hecho a base de productos químicos, ya sea de cloro o flúor, ¿sí? Potasio incluso. Por ejemplo, ¿no? La lejía, ¿qué tiene? Hipoclorito de sodio. El alcohol, ¿sí? El alcohol tiene grupo hidroxilo o H. Conforme vamos avanzando, eso se verá en química orgánica, por ejemplo. El papel. El papel se obtiene de los árboles, ¿sí? Obviamente por un proceso de tala, lo cual no es bueno, ¿sí? Pero a la larga se produce en papeles. Puede ser de colores o puede ser simplemente los papeles clásicos que conocemos, ¿no? Las hojas bond. Y esto se debe a los procesos químicos, a las reacciones químicas que la madera sufre para ser transformada. Las medicinas, las píldoras o las pastillas que consumimos también están involucradas. Nuestras computadoras o celulares, MP3, MP4, todos los dispositivos electrónicos, los chips, ¿sí? Los smartphones actualmente que tenemos, esas grandes televisiones que podemos ver a veces en los centros comerciales, todo está arraigado a la química. Es por ello que la química es tan importante, es una ciencia base para todo. A partir de la química nosotros podemos llegar a construir grandes fábricas, ¿no? Por ejemplo, en la extracción de petróleo se utilizan grandes fábricas, grandes contenedores para poder destilar el petróleo y conseguir la gasolina, por ejemplo. Pero no solo la química se encuentra ahí. Por ejemplo, un día con la química, ¿sí? Imaginemos un día nomás, simplemente un día de pura química en nuestra vida. Solo concentrémonos en química, ¿sí? Por un día. A ver. Al despertar nomás, chicos. Al despertar, nos damos cuenta que poseemos sábanas, ropa, ¿no? Algo que nos está cubriendo. ¿Sí? Obviamente son tejidos que son hechos a partir de hilos, de fibras naturales o también sintéticas. Pero ustedes pueden decir, pero profesor, ¿qué tiene que ver mi ropa o los tejidos, los hilos con la química? ¿En qué se unen? ¿Qué tienen en común? Pues chicos, los tejidos vienen obviamente de las ovejas en algunos casos, pero no es que simplemente se extrae, se trasquila la oveja y ya se consiguió el hilo, o el algodón en otros casos. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, los hilos sufren procesos químicos. Para ser más exacto, los especialistas en esto son los ingenieros textiles. Ellos son los que se encargan de ver qué tipo de hilo se debe usar, cómo debe ser. Las cañas de pescares, ustedes saben que usan un hilo muy fino, es nylon.
El nylon es fibra sintética, por ejemplo. ¿Estamos? Todo esto tiene que ver con química. Los colores que se les eh, coloca a los tejidos, a los hilos, esos pigmentos que se utilizan, esa base de los conceptos químicos que todos estos especialistas han ido absorbiendo a lo largo. ¿Estamos? Y no solo está ahí, no solo está ahí la química. Cuando nos hacíamos el agua, la molécula del agua, la tan conocida H2O, dos moléculas de hidrógeno unidas a una molécula de oxígeno. ¿Sí? Eso es química, chicos. Los jabones. ¿Cómo se producen los jabones? Mediante un proceso que se denomina saponificación. ¿Sí? Para que conozcan un poquito el nombre de este proceso. Si gustan pueden investigarlo para que aprendan más, también por su cuenta, nunca está de más aprender más. Estamos en los geles, ¿no? Tenemos a veces en las farmacias podemos encontrar geles, hay personas que usan para mantener el cabello más quieto, ¿no? Que no se alborote, pero todo esto es a base de química. Otro ejemplo podría ser el cloro con el sodio y obtenemos cloruro de sodio, el cual se encuentra en nuestras mesas. Es la famosa sal de mesa. El cloro, al unirse con el sodio, forma cloruro de sodio, lo que comúnmente se conoce como sal de mesa. ¿Estamos? Y no solo ahí, muchachos, no solo ahí. En las comidas enlatadas, un atún, ¿no? Una lata de atún. Tenemos una lata de atún en nuestras manos. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué dura tanto? Lo dejamos ahí una semana y aún puede ser comestible. ¿Pero por qué? El atún se pudre a lo largo del tiempo si no es consumido. Es porque se ha adicionado conservantes, productos químicos, ¿sí? Que ayudan a que el alimento dure mucho más tiempo, se mantenga más eh, accesible a nuestro organismo y no nos produzca enfermedades. ¿Estamos? A ver, profesor, ¿pero por qué es tan importante esto? O sea, yo ya sé todo esto, ya lo conozco. Es tan importante estudiar la química. ¿Nos ayuda en verdad en la vida? Pues sí, como les vengo diciendo, la química está en nuestra vida. Nosotros somos química, por así decirlo. Estamos. ¿Por qué? Porque la química nos ayuda a generar materiales que nos permitan, uno, hacer más sencillas y seguras nuestras vidas. Dos, producir alternativas abundantes de energía que al utilizarlas no contaminen. Y tres, ayuda a comprender y tratar muchas enfermedades que amenazan a la humanidad y a las fuentes de alimento. A ver, vamos a analizar cada uno de estos puntos. El primero nos dice que nos ayuda a hacer más sencillas y seguras nuestras vidas. Pues sí, un ejemplo, ¿sí? Sin irnos tan lejos, cuando estamos en un auto, en un automóvil, y este sufre un choque, se activa inmediatamente las bolsas de aire, ¿sí? Estas bolsas de aire están hechas a partir de fibras, eh, ¿no? A partir de fibras de tejidos, los cuales ayudan a hacer más segura el contacto, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestro rostro, para ser más exactos, con el automóvil. Pero lo que se encuentra dentro de esta bolsa es un aire que ha sido diseñado mediante distintos experimentos para que se active ni bien se produce un golpe, un choque. ¿Estamos? Nos hace seguras la vida. Luego nos dice, produce fuentes alternativas, abundantes de energía que al utilizarlas no contaminen. A ver, actualmente venimos usando petróleo, ¿no? Se compra petróleo en gran cantidad, se produce la gasolina, ¿no? El querosene también. Todo esto, a la larga, para empezar, contamina demasiado el ambiente y segundo, se va a acabar. Entonces, ¿cómo entra la química acá? Ya se vienen diseñando automóviles eléctricos, automóviles que puedan funcionar también con hidrógeno,
¿sí? El hidrógeno a la larga, chicos, va a ser uno de los principales eh, mecanismos para producir energía, no solo en automóviles, también puede ser utilizado en energía nuclear, ¿sí? Hay demasiadas cosas que se puede hacer con el hidrógeno. Una de ellas será la extinción del petróleo y será reemplazado por hidrógeno. O en algunos casos puede ser mediante energía solar. La ciencia está avanzando demasiado que las posibilidades van aumentando cada día más. Y por último nos dice que nos ayuda a comprender y tratar muchas enfermedades que amenazan a la humanidad. Eso es más que obvio, creo yo. Veamos nuestra realidad. Actualmente, el día de hoy, venimos siendo amenazados por lo que llamamos coronavirus. ¿No es así? Y la química viene en estos momentos, o en estos instantes, viene siendo trabajada mediante muchos científicos, tanto biólogos, virólogos, ingenieros biotecnológicos, bioquímicos, todos ellos con conocimientos en química, que buscan una cura a esta enfermedad, ¿sí? Por eso es importante. Nos ayuda a mantenernos a salvo, a hacer más seguras nuestras vidas y tratar, ¿sí? Tratar de acabar con las enfermedades que vienen apareciendo. Estamos. Ahora, en pantalla tenemos, ¿no? Dos gráficos. El primero, ¿sí? El primero hace referencia a la amoxicilina. Entonces, amoxicilina, ¿dónde lo encontramos? Usualmente en farmacias. Entonces, la química está unida a la medicina, ¿sí? Y como nos dice acá, la química permite sintetizar antibióticos. A ver, chicos, en medicina, ¿sí? La química aporta con síntesis de diferentes fármacos, tanto antibióticos, analgésicos, antidepresivos, vacunas, vitaminas, hormonas, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginarse que les ayuda a mantenerse sanos es medicina. Y la química aporta en esta ciencia, ¿no? Mayormente para el tratamiento de muchas enfermedades y el mejoramiento de nuestra salud. ¿No es así? Por ejemplo, los antidepresivos. Tenemos a veces compañeros o amigos o familiares que sufren de depresión, se deprimen demasiado. Entonces existen estos antidepresivos, los cuales les ayuda a controlar esa ansiedad, se podría decir. Y no solo ahí. En la imagen inferior vemos un ingeniero, ¿no? Un científico que está observando plantas, ¿sí? Está observando partes de un sembrío, ¿sí? De una siembra que se ha realizado, una cosecha. Entonces, podemos decir que la química está arraigada con la agricultura. Es más, gracias a productos químicos como abonos, fertilizantes, es que se aumenta la productividad del suelo y logra satisfacerse la necesidad tanto de alimentación como cada vez va creciendo, ¿no? Mediante el uso de insecticidas, fungicidas y pesticidas. Estas sustancias que les acabo de mencionar son las que ayudan a mantener nuestras cosechas a salvo de posibles infecciones por parte de hongos o que venga insectos a destruir la cosecha, ¿sí? Y es con esto que se controlan muchas enfermedades y plagas que suelen afectar a las plantas. ¿Ya estamos? Ahora tenemos en la imagen izquierda, ¿sí? A un científico que está viendo un catálogo, ¿sí? Un catálogo con distintos tonos de telas, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la química está unida con la textilería. ¿Estamos? La química ayuda, ¿sí? La química ayuda potencialmente a satisfacer esta necesidad de los abrigos,
nuestra ropa, ¿sí? El cuidado también de nuestra ropa, mediante sintetización de muchas fibras textiles. Por ejemplo, fibras textiles como el rayón, el orlón, dracón, el nylon, ¿sí? Todo esto son fibras textiles y existen muchas más. De igual manera, en colorantes para el teñido, como les había mencionado hace unos momentos, ¿sí? También sustancias para el lavado, jabones, detergentes y también en preservantes de fibras naturales y sintéticas. A ver, cuando nosotros lavamos nuestra ropa, a veces suele desteñirse, ¿no es así? Suele desteñirse ya por también el uso o incluso en el lavado. Entonces, la química ayuda a la textilería, ayuda a los textiles, ¿sí? Diseñando sustancias que no permitan el daño continuo a nuestra vestimenta. ¿Estamos? Es allí donde entra la química. Y por el lado derecho, ¿sí? La imagen de la derecha, tenemos plantas, ¿no? A la vista tenemos plantas dentro de un balón, ¿de? Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta imagen? Que la química está netamente, sí chicos, netamente unida al medio ambiente. ¿Cómo ayuda la química al medio ambiente? Pues en el tratamiento, control y regularización de sustancias contaminantes que afecten severamente a nuestro ecosistema natural, sea agua, suelo y aire. ¿No es así? Ese es nuestro ecosistema natural, nuestra agua, nuestro suelo y nuestro aire. Y en la asistencia en los desastres ecológicos, tales como derrames de petróleo, caídas de lluvia ácida, incendios forestales y domésticos, ¿no? Usualmente, cuando se extrae el petróleo, siempre se contamina los mares. Hay empresas que encuentran el petróleo en los mares y hacen una enorme excavación, pero suele pasar que la excavación que han realizado no era en el lugar indicado y produce un enorme desastre ecológico en el mar, un derrame de petróleo inmenso. Y recoger, ¿sí? Drenar ese petróleo del mar es muy complicado. Es muy complicado. Y eso a la larga produce que nuestros mares se vayan extinguiendo, ¿no? Las criaturas marinas desaparecen. De igual manera, con la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? A ver, debido a la contaminación, todas esas sustancias que producen las fábricas, el humo de los autos, camionetas, todo ello se va a la atmósfera y las nubes se cargan de estas. Y cuando empieza a llover, esta lluvia destroza, degrada piezas de mármol, por ejemplo. ¿No? Si tuviéramos una estatua, ¿sí? Si tuviéramos una estatua de mármol expuesta al medio ambiente, al caer lluvia, notaremos cómo se va carcomiendo esta estatua. Esa es la lluvia ácida. La lluvia ácida es mala, es dañina, ¿sí? Pero esto se debe al excesivo uso de contaminantes. De igual manera los incendios forestales. ¿No es así? Los incendios forestales son dañinos para el ambiente ecológico de las criaturas en la selva, por ejemplo. Estamos. Un incendio forestal produce que diversas especies desaparezcan de su hábitat natural y tengan que mudarse y a la larga, como no es su ambiente estable, terminarán desapareciendo, extinguiéndose. Ese es el problema en el medio ambiente. Y es allí donde entra la química, ¿sí? La química, o mediante la química, podemos diseñar sustancias que recojan este petróleo que se derramó, ¿sí? En los mares, o expulsar sustancias al ambiente con la intención de evitar la excesiva propagación de lluvia ácida. Y en incendios forestales, pues diseñar químicos, ¿no? Que no permitan la expansión excesiva de un incendio. Más allá de usar agua,
existen otras sustancias como espumas que producen la extinción de este incendio. ¿Sí? Es más o menos cómo interviene la química en estos desastres naturales, en el medio ambiente ayudándolo. Ahora, la química, ¿sí? La química se divide en química general, descriptiva, aplicada y analítica. Son divisiones por su gran amplitud y desarrollo. A ver, veamos primero lo que es química general. ¿Qué es la química general? Pues es la encargada de estudiar los fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas de la química. Por eso es general, es la que estudia todos los conceptos de manera básica, ¿sí? De manera básica, de manera puntual, ¿sí? Los principios y propiedades que rigen a todas las ramas de la química. De eso se encarga la química general. ¿Está bien? Luego tenemos a la química descriptiva. La química descriptiva es quien estudia las propiedades y la obtención de cada sustancia química pura en forma particular. Y esta se subdivide en química inorgánica y en química orgánica. La química inorgánica es quien estudia las sustancias inanimadas o del reino mineral. Es por ello que a la química inorgánica también se le conoce como química de los minerales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la ciencia que estudia a las sustancias inanimadas o del reino mineral. Por eso, química de los minerales. Y por el otro lado tenemos a la química orgánica. Orgánica viene de compuestos que tienen carbono, pero no todo compuesto que tiene carbono es orgánico. Por ejemplo, el CO2, ¿sí? El CO2, el famoso dióxido de carbono. Este compuesto no es orgánico, es inorgánico, a pesar de que posee carbono. La química inorgánica estudia todas las sustancias que contienen carbono, con las excepciones respectivas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre otras. Para ser exactos, los carbonatos. ¿Sí? Y estos pueden ser naturales, ¿no? Las sustancias que contienen carbono pueden ser naturales o artificiales. Naturales como el alcohol. ¿Sí? El alcohol. ¿Por qué el alcohol es una sustancia orgánica? En su estructura, el alcohol presenta carbono, oxígeno e hidrógeno. Son las principales sustancias, principales elementos que manifiestan presencia de compuesto orgánico, ¿sí? Para ser exacto, cuando se habla de compuesto orgánico, entramos en detalle a lo que es el famoso CHON, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Estamos? Pero así como hay compuestos orgánicos naturales, también hay artificiales, como plásticos, fibras textiles, entre otras. ¿No es así? Posteriormente, tenemos a la química aplicada. ¿Sí? ¿Qué es la química aplicada? Pues esta es llamada así por la relación que tiene con otras ciencias y su aplicación práctica. ¿Sí? Y se subdivide en bioquímica, físico-química, química industrial, petroquímica y otras ciencias. Por ejemplo, la bioquímica es quien estudia la composición, estructura y funciones de las moléculas complejas que forman sistemas biológicos e intervienen en procesos químicos vitales, como fotosíntesis, digestión, respiración, reproducción, circulación, entre otros. ¿Sí? Eso es principalmente el campo de estudio de la bioquímica. Por otro lado tenemos a la físico-química. ¿Sí? La físico-química es quien estudia todos los procesos en los que se relacionan los principales la físico-química, ¿sí? Es quien estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y leyes físicas y químicas, como por ejemplo en la estructura atómica y molecular, termodinámica,
propiedades de los gases, líquidos y sólidos. Todo eso corresponde a la física y a la química. Y esto al unirse forma una nueva ciencia llamada físico-química. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos a la química industrial. Esta ciencia, ¿sí?, es quien estudia la aplicación de procesos químicos y los insumos para la obtención de productos químicos sintéticos a gran escala. Una empresa usualmente se concentra en esta ciencia. Las empresas son quienes nacen a partir de la química industrial, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que producen plásticos, caucho sintético, ¿no? Las famosas llantas, ¿sí?, son a base de caucho. Combustibles, fibras textiles, fertilizantes, ¿no?, para la agricultura, insecticidas, jabones, detergentes, entre otros, ¿sí? Todo esto viene dado por la química industrial. Y finalmente tenemos a lo que se conoce como petroquímica. El mismo nombre indica, ¿no? Petroquímica, química aplicada al petróleo. Esta ciencia es quien estudia la aplicación de procesos y principios químicos en la obtención de productos industriales a partir de derivados del petróleo, carbón y gas natural. ¿Estamos? Eso es principalmente la química aplicada. Y finalmente tenemos a lo que conocemos como química analítica. La química analítica es quien estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran presentes en una muestra material o en elementos presentes en un compuesto químico. Esta química analítica se subdivide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque estudia las técnicas para identificar las sustancias químicas, simples y compuestas, en una muestra material o elementos químicos presentes en un compuesto, como habíamos dicho. Por ejemplo, ¿no?, se ha determinado que en el agua pura solo hay dos elementos, hidrógeno y oxígeno. En la sal común, cloro y sodio. En el azúcar, ¿no?, en el azúcar que tenemos en nuestras mesas, hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué entendemos por química cualitativa? Aquella ciencia que busca identificar las sustancias químicas que se encuentran en un material o un compuesto químico. ¿Estamos? Por otro lado, la química analítica cuantitativa es quien estudia las técnicas para cuantificar las sustancias químicas puras en una muestra material o el porcentaje en peso que representa cada elemento en un compuesto para luego establecerse su fórmula química. Así, por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo. Tenemos en el agua un 88.89% en peso de oxígeno y de hidrógeno 11.11% de hidrógeno. Y la unión de estos nos da el H2O, la famosa fórmula del agua. Es lo que se encarga principalmente la química analítica cuantitativa. Cuantifica, ¿sí?, cuantifica a las sustancias químicas puras en una muestra material o en porcentaje en peso. Porcentaje en peso se refiere a cuánto hay de este elemento en este compuesto. Por ejemplo, ¿no?, el oxígeno en el agua se encuentra en un 88.89%, mientras que el hidrógeno en un 11.11%. A eso se refiere. ¿Está bien? Bueno, chicos, eso es todo por la sesión del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y si se presentan interrogantes, pueden hacérmelas llegar mediante mensaje o por el WhatsApp, ¿no? Yo estoy a la disposición de ustedes. Pueden comunicarme cualquier interrogante, duda que ustedes presenten. ¿Sí? Nos vemos en la próxima sesión.